Hola, ¿me escuchan? ¿Están por ahí? Sí, dicen. Ya no habría ninguna duda, ¿no? Para que entremos en materia. Eh, Inge, buenas noches. Yo sí tengo una duda. Sí, a ver, dígame. ¿Podría enseñarnos un ejemplito con cómo registrar cuando el ejercicio se hace con cuentas? Bueno, bueno, el ejercicio trata de comprar mercadería, pero al contado. Ya. Vamos a hacer, todavía no nos apresuremos. Hoy día lo que tenemos que ver, por ejemplo, es un poco más de teoría sobre cuentas, que hay que entender, obviamente, a veces por coser uno se tropieza, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el hecho de que no se entienda la contabilidad es porque directo se van a los ejercicios y no saben por qué se hace eso. Entonces, aprenden de manera autónoma, automática, como si todo el tiempo tuviera que ser igual, ¿no es cierto? Y no hay ese análisis que debe haber. Entonces, por eso es que estamos viendo con calma todo lo que es la teoría, todo eso. Hoy día vamos a ver justamente el tema de cuentas y el por qué su relación con el debe y el haber. Entonces, ya para la siguiente semana, el lunes, ya vamos a empezar a hacer asientos. ¿No? Además que así está el cronograma también que exige la materia. Esta semana, mañana vamos a acabar con el examen de todo lo que vamos a ver hasta hoy. Y la próxima semana ya empezamos a meterle full asientos, full problemas, ventas, compras, todo eso, ¿no? Ok. Ya. Bueno, a ver, entonces empezaremos la clase de hoy. Dice, mil disculpas. Sí, sí. No he podido subir mi tarea. Lo voy a intentar nuevamente en cuanto termine la clase. Y si no, le pido por favor que me recepcione por WhatsApp. Sí, sí, no hay problema. Ya saben, siempre que tengan algún problema así, entonces intentan, no lo logran, me lo pasan por WhatsApp, no me va a hacer ningún problema de recibirlo por ahí. Está bien, dice, gracias. ¿Ya? Listen, buenas noches, le habla Shirley. Buenas noches. Listen, un favorcito. No sé ¿Sí? si fuera posible que en este curso nos pueda enseñar algo sobre contabilidad minera, ya que en algunas convocatorias sale Ajá. para secretarias con conocimientos en contabilidad minera. Evidentemente, quisiéramos, por favor, bueno, de manera particular, quisiera que un poquito de eso podríamos llevar. No sé si está a su alcance, licenciado. Ya, no hay problema. A ver, vamos en los ejemplos que vayamos haciendo más adelante, ya cuando hagamos los asientos, vamos a introducir algunas particularidades que tiene la contabilidad minera. En realidad, cualquier contabilidad que uno piense, lo que va a diferenciar es la normativa que tiene, ¿no? Por ejemplo, en la minera, lo que diferencia es en los procesos, por ejemplo, eh, en el momento en el que las empresas venden el mineral, todo ello, tienen que reservar la alícuota, ¿no? Que está establecido en la ley minera. Entonces, sí hay esas diferencias. Entonces, vamos a tratar de ver, bueno, no tratar, sino voy a poner algunos ejercicios en los cuales podamos ir ejemplificando, ¿no? Un poco ese actuar. No va a variar mucho, ¿no? Con respecto a algunas cosas, pero sí en esos aspectos, por ejemplo, como le digo, de la venta de minerales, todo eso, tiene, ¿no? Su movimiento particular. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? Hola, ¿siguen allí?
Otro favorcito, se escucha y el video también se está viendo bien normal, ¿no? De la mía, sí, ingeniero. Sí, está bien. Sí, Se sí. escucha fuerte y claro. Ya. Ya, bueno. A ver, entonces empezaremos con lo que nos hablan este tema de hoy, el de la teoría de cuentas. Una cuenta, aquí tenemos algunas definiciones. Como siempre, les digo, dependiendo de la fuente que nosotros vayamos a leer, vamos a tener diferentes términos y palabras para definir algo, ¿no? Para darle un concepto a algo. Y por ejemplo, en este compendio, ¿qué tenemos? Las cuentas contables son el instrumento básico por el cual se registran todos y cada uno de los movimientos de la empresa a nivel económico. Cuando nosotros veíamos el día de ayer, por ejemplo, la ley de la doble partida, vemos que tenemos, por ejemplo, en el principio de la dualidad económica dice, establece la existencia de dos elementos relacionados entre sí en cualquier hecho contable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos dos elementos ahora concretamente que ya estamos viendo? Son las cuentas contables. O sea, siempre que tengamos una transacción o un hecho contable, vamos a tener estos dos elementos ahí participando. Pueden ser dos o más, pero nunca menos que dos. Porque si solo fuera uno, entonces ya no estamos hablando de que estamos bajo el fundamento de la ley de la partida doble. Sino, si solamente tiene uno, sería la ley de la partida simple. Que eso no se utiliza, ¿no? Lo que se utiliza es la ley de la partida doble, que tiene esos dos elementos. Entonces, las cuentas contables es uno de esos elementos. Se denomina cuenta a la agrupación metódica y sistemática de hechos similares bajo un mismo título común y apropiado. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo igual el aspecto de los procesos contables? En algún momento habíamos hablado de lo que significa la identificación, la medición, y me preguntaron, ¿no es cierto? A ver, por favor, profundice un poco lo de la identificación, la medición. Entonces, bueno, en ese momento les di un ejemplo. Supuestamente tendríamos un teseno. El teseno, bueno, lo identificábamos como tal, como un teseno, y para medirlo teníamos que tener alguna técnica, ¿no? Entonces podíamos, en el caso del teseno, podíamos utilizar los metros cuadrados. Y sabiendo el costo de metro cuadrado del teseno, podríamos calcular cuánto era el costo total del teseno. ¿Ya? Entonces, pero la misma técnica no podríamos aplicar a vehículos. Un vehículo no vamos a cuantificarlo por metros cuadrados, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo, digamos, en un supuesto loco. Agarrar y, digamos, decir, este vehículo tiene 8 metros cuadrados, cada metro cuadrado cuesta, no sé, $30. Agarro, multiplico y lo pongo o lo apropio donde están las cuentas de tesenos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos agrupando de manera metódica ni sistemática. Estamos mezclando peras con manzanas, ¿no es cierto? En otros términos. Entonces, lo que nos dice aquí en este concepto es que se denomina cuenta a la agrupación metódica y sistemática de hechos similares. Hechos similares, por ejemplo, los tesenos. Todos los tesenos van a tener las mismas características y la misma forma de medición. Entonces los vamos a identificar bajo una cuenta que se va a llamar tesenos, por ejemplo. Los vehículos, de la misma forma, va a tener sus propias características y va a tener su propia forma de medición. Entonces, nosotros esos vehículos los vamos a agrupar bajo una cuenta que posiblemente se va a llamar vehículos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son las cuentas. Bueno, y aquí nos dice, ¿no? Bajo un mismo título común y apropiado. Entonces, ya podemos llamar, si sabemos que son vehículos, los vamos a llamar vehículos, movilidades, cualquier término que nos dé a entender de qué significa esa cuenta o qué agrupamos dentro de esa cuenta. Luego, otra definición, a ver qué nos dice. Es el registro, instrumento, donde se anotan ordenadamente los aumentos y disminuciones de un valor o concepto, como consecuencia de las diferentes transacciones u operaciones practicadas por un negocio o empresa. Bueno, aquí ya nos da otro punto de vista también de lo que significa la cuenta. Nos dice que es un instrumento de registro, donde vamos a anotar los aumentos y disminuciones del valor, ¿no? Entonces, si aumenta su valor o disminuye su valor, eso vamos a ir registrando en la cuenta.
bajo, bajo el concepto que vayamos a darle, bajo el título común que lo demos y apropiando de manera correcta. Ay, burrito. Está llamando Lani. Hola. Hola, hola. ¿Alguna duda? A ver, retírate. Hola. La Nos mía están no, hackeando. ingeniero. ¿Nos están hackeando? Muchas compañeras dejan su micrófono prendido y no permite escuchar bien lo que está explicando. Sí, por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. Bueno, de todos modos, igual cuando tengan alguna duda, interrumpen, ¿no? Pero si no, entonces sus micrófonos, por favor, apagados. Ya. Bueno, ya hemos hablado del registro de instrumento, de un cenote ordenadamente. A ver, otra definición que nos dice. Cada elemento transaccional va a ser representado y medido por la contabilidad a través de unos instrumentos denominados cuentas, ¿no? Entonces, lo mismo que ya les he estado explicando, vamos a agrupar bajo un nombre y vamos a medirlo bajo ese nombre y eso le denominamos cuentas, ¿no? Como les digo, ustedes busquen donde busquen, van a encontrar diferentes términos, diferentes tipos de definiciones con otras palabras, pero al final todos ellos nos están llevando hacia ciertos elementos en común, ¿ya? Bueno, entonces eso vendría a ser las cuentas. De toda la definición que hemos visto, aquí, bueno, generalmente las cuentas se representan mediante este otro instrumento, ¿no? Que hemos llamado la T. Donde vamos a tener un nombre de la cuenta, y le dice el título de la cuenta, y vamos a tener en el lado izquierdo el debe y el haber. Y dependiendo de qué tipo de cuenta es, va a tener una interacción para ambos sectores, ¿no? Para la izquierda y para la derecha. Debe haber deudor, acreedor, o cargo y abono. ¿Ya? Y todo esto es consecuencia de lo que es la partida doble, ¿no? Y también acá nos dice por convenio. ¿Por qué por convenio? Porque, bueno, no, es algo que se ha acordado entre gente que tenía conocimiento, digamos, y le va poniendo normas, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente no vaya a hacer como quiere o como le da la gana, sino que haya cierto orden en las cosas que se realizan y se puede entender para otras personas que están relacionadas con el área. En este caso, todos los que tienen alguna relación con contabilidad, más o menos se dan cuenta de que siempre se manejan, sobre todo mediante el debe haber, hay cuentas, todo eso. Aunque no conozcan particularmente la profundidad de toda la teoría. Pero sí hay cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque se va transmitiendo lo mismo, entonces eso es un convenio. Ya, a ver, ¿qué reglas rigen para una cuenta? Bueno, aquí hay 3 elementos importantes para una cuenta. La valoración inicial del ejercicio, o sea, es el saldo inicial de la cuenta. La valoración de operaciones que se realizan durante el ejercicio, o sea, eso ya son los movimientos de la cuenta. Y la valoración final del ejercicio, es el saldo final de la cuenta. Ya 3 elementos que vamos a encontrar en todo tipo de cuentas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de cuentas. Las cuentas del activo. En algún momento también ya en un slide pasado les mostré que, por ejemplo, para el tema de la igualdad aritmética, a ver, aquí nos vamos a posicionar. Tenemos que el activo siempre inicia en el debe, ¿no? Y que sus aumentos son en el debe y cuando disminuye pasa al haber. ¿Ya? Entonces, eso mismo que habíamos visto. Y los pasivos al contrario, ¿no? El pasivo y patrimonio al contrario. Siempre inician en el haber y posteriormente con los movimientos, si es que hay una disminución, van al debe. Si es que hay un aumento, siguen en el haber. Entonces, lo mismo que estamos expresando aquí. Podemos tener el título de la cuenta, pónganle el nombre que quieran. Por ejemplo, si sacamos del listadito anterior, podemos utilizar caja. Caja, que va a tener en el debe, va a empezar con un saldo inicial y posteriormente con las transacciones o va a tener aumentos o va a tener disminuciones. ¿No es cierto?
El día de ayer, por ejemplo, el ejercicio que hicimos, ya, aquí, vamos a utilizar a caja, por ejemplo, para nuestro objeto de estudio, que es un activo, ¿no es cierto? Caja es un activo. Entonces, voy a poner aquí. Aquí va a estar el debe, aquí va a estar el haber. Esta es la cuenta caja. Es el nombre. Ya. Cuando hicimos la transacción inicial, por ejemplo, establecimos que uno de los socios dejó 10,000 a la caja, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la doble partida. Si nosotros en el T, como está expresado en el... A ver, voy a dibujar una T aquí. Ahí, por decir algo, ¿no? Ya. Aquí tengo mi cuenta caja y tengo el debe y el haber. Entonces, por ejemplo, en la transacción inicial, voy a poner transacción inicial, y digamos que tenía un número, va a ser la transacción 1. Vemos que la caja en el debe está iniciando su valor, por eso es una transacción inicial. Generalmente todas estas cuentas siempre empiezan con es lo que se llama el balance inicial. Entonces empieza con un valor de 10,000. 10,000. A partir de que hay movimientos, aquí por ejemplo ya hay una transacción permutativa, aquí hay otra transacción permutativa, aquí hay otra modificativa, todo eso, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, en la transacción permutativa siguiente, que vamos a poner por aquí, digamos, transacción 1 está ahí, ¿no? Transacción 1 permutativa. En la transacción 1 permutativa vemos que su valor disminuye en 5,000, porque esos 5,000 se han ido al banco, ¿no es cierto? Entonces, esa disminución ya no pertenece al lado del debe, porque estamos diciendo que de los activos, el debe es para aumentos y el haber es para disminuciones. Entonces, esto tiene que ir al haber, porque está disminuyendo el activo. ¿En cuánto está disminuyendo? En 5,000. Ya, bueno, da la casualidad aquí que hemos dicho 5,000. Es igual que la disminución que el saldo, ¿no? A ver, pondremos otro valor para que ahí digamos 3,000, entonces hubiera disminuido en 7,000. ¿Ya? En este caso estamos disminuyendo en 7,000. ¿Sí? Porque 7,000 se volvieron en banco, ¿no es cierto? En esta transacción. ¿Ya? Entonces la siguiente transacción, en la siguiente transacción no hay ningún movimiento de caja. No hay ningún movimiento de caja. Entonces no nos interesa para la cuenta caja es registrar nada, porque no hay nada. La siguiente, bueno, tampoco, aquí tampoco hicimos ningún movimiento con caja, solo con otras cuentas. En la última tuvimos un pago, dijimos, ¿no? De 2,000 a servicio eléctrico. Entonces, ¿qué es esto? Es nuevamente una disminución. ¿En cuánto? En 2,000. Entonces, eso sí puedo anotar o debo anotar. En la transacción 4, que era modificativa, estoy disminuyendo 2,000. Y así, en realidad deberíamos tener 1,000,000 de transacciones. La cuenta caja es de las cuentas que más se mueven, ¿no? Dentro de una institución. Al día debe, no sé, una institución mediana debe mover la caja unas 500 veces, digamos. Debe haber 500 registros, 500 transacciones. Entonces, esas 500 transacciones para esa cuenta debería reflejar esto. Si es que aumenta, al debe. Si es que disminuye, al haber. Si tuviéramos una transacción en la cual hemos
aumentado caja, no sé, por ejemplo, aquí ya estaba en 3,000, pero hoy ha ingresado unos 6,000, 6,000, bueno, 6,000 más 3,000, 9,000, digamos, ¿no? Para quedar en ese saldo. Hubiera entrado por, no sé, por ingreso de, por venta de algo, venta de producto X, 6,000. Esta sería, digamos, la transacción N. Transacción N, ya, no importa. Entonces también tendría que estar reflejado en la T de la cuenta. Transacción N, de no sé qué. Como está ingresando dinero a caja, o sea, está aumentando el valor de caja, ¿no? La regla, los aumentos van al debe. Entonces, por ese valor que estoy aumentando, que eran 6,000, tengo eso. ¿Ya? Entonces, todas las cuentas de activos son igual. Si tuviera bancos, bueno, que tengo bancos, ¿no? También aquí. A ver, vamos a intentar hacer. Bueno, lo mismo. Una T por ahí. Pero en este caso ahora para bancos. Cuentita bancos. Igual es un activo. Saldo inicial en la transacción inicial. Miren, por ejemplo, no aparecía banco, ¿no? Es raro. Generalmente siempre debería aparecer. Bueno, era solo para nuestro ejemplo del día de ayer que hemos tenido cuentitas bien reducidas. Entonces hagamos de cuenta que si aquí había bancos, estaba en 0. Ya. Entonces igual, nuestra transacción inicial para bancos, 0. Su saldo inicial. Nuevamente seguimos, ¿no es cierto? Saldo inicial. Los aumentos al debe, las disminuciones al haber. Posteriormente me dice que se ha movido de caja a banco 7,000. Esto es un aumento, ¿no? Estamos aumentando el valor de bancos. Entonces, en mi cuenta bancos, para la transacción 1, que era permutativa, dice que estoy aumentando en 7,000. Este otro no existe. No existe. ¿No? Se dan cuenta, miren, por ejemplo, aquí en la 1 de caja había una disminución. Por eso es que lo hemos enviado al haber. Pero en bancos era un aumento. Entonces lo estamos llevando al debe. Luego, a ver, con bancos, ¿qué más hemos hecho? No, no hemos hecho nada más. No, pero pueden darse igual cualquier transacción. Cualquier transacción que tengamos va a seguir la misma lógica. Si es que aumenta bancos, digamos aquí metemos 3,000 a bancos, se va al debe. Si es una transacción que disminuye bancos, digamos en 5,000, se va a ir al haber. ¿Ya? Entonces, he ahí la interacción que tenemos entre las cuentas y el debe y el haber. ¿Está bien? ¿Se Dicen, entiende? pero sí, tenemos bancos 500 más abajo, ¿o no? Bancos. Ahora, ¿por qué era esto? 1,000, 3,000. Ah, claro. No, es que en esta, Eso, aquí yo he modificado, ¿no es cierto? Ahorita estas transacciones. sí. Ah, entonces en caja, por ejemplo, no tenía ya 5,000, sino sería 3,000 nomás. 2,000, me hubiera quedado 1,000. Y banco hubiera Pues, sido 7,000. Así. ya, Pero ya. pero es solo por efecto de que ahorita estoy modificando el ejemplo que teníamos ayer para que bueno, porque caja, como tenía el mismo saldo que lo que hubiéramos quitado, para que no se confunda eso, ¿no? Solo he hecho una modificación nomás. Ok, Pero, dicen, gracias. pero sí, evidentemente, si uno vería, si fuera, digamos, siguiendo el orden, no tendría lógica, ¿no? Que aquí hay bancos 7,000, aquí bancos 5,000 nomás, pero ¿y dónde se ha desaparecido esos 2,000? Ya nos estamos saltando las leyes de la contabilidad. Bueno, pero Sí, ya, porque no estaba cuadrando. exacto, exacto.
Pero bueno, entonces así. La idea ahorita era con esto de las cuentitas activos, entonces su saldo inicial siempre está en el debe, los aumentos en el debe y las disminuciones en el haber. ¿Se entiende, no es cierto? Esa lógica, la ley. Con más Sí. ejemplos vamos a entender mejor, ¿no? Ajá, claro. Ya, en realidad, estas test van a salir en el libro mayor, ¿no? Que es un libro posterior al libro diario. Pero ya hay que entender la lógica de cómo funcionan las cuentas. ¿No? A ver, entonces veamos la cuenta del pasivo. La cuenta del pasivo es al revés. Las cuentas del pasivo siempre nacen, digamos, o inician en el haber. Sus aumentos están en el haber y las disminuciones en el debe. A ver, veamos en nuestro ejemplito de ayer si tenemos pasivo. Por ejemplo, este proveedor, ¿no es cierto? Igual, digamos, aquí en la transacción inicial puede ser que nuestro proveedor hubiera tenido algún saldo. Para nuestro ejemplo bien corto, estamos diciendo que empieza en 0. Entonces, aquí voy a crearme otra T. Ahora para una cuenta de pasivo. ¿Cuál es esa cuenta de pasivo? Yo aquí le he llamado proveedor a esa cuenta. Proveedor. O proveedor X decía, ¿no? Proveedor X. Ya. Proveedor X. Ya. El proveedor X, voy a buscar estos datos. Para el proveedor X, en la transacción inicial, igual podemos poner en la transacción inicial, teníamos un valor de 0. Hemos dicho que los pasivos empiezan en el haber, ¿no? Entonces su registro inicial es 0 en el haber. Contrario a lo que ocurre con los activos, por ejemplo, de bancos, igual le hemos dicho que era 0, pero de bancos ha ido al debe, ¿no? Porque esa es su naturaleza, es la naturaleza de la cuenta. Luego, posteriormente, aquí no hemos tocado, ya en la transacción 2 ha aparecido, ¿no es cierto? Un monto, ha aumentado en 8,000 su valor del proveedor. Entonces, los aumentos para el pasivo, esa es en la transacción 2, es permutativa. Los aumentos para el pasivo van al lado del haber, 8,000. Listo. Luego, en las demás transacciones no hemos hecho nada tampoco, ¿no? Bueno, pero igual nos podemos inventar ahorita cualquier transacción. Transacción Z, vamos a poner. Transacción Z. Hagamos de cuenta que con caja vamos a pagar a esta cuenta que debemos 8,000, porque es una obligación, ¿no es cierto? Es una cuenta de pasivo. Podríamos haber, en vez de haber puesto proveedor, podríamos haber puesto cuenta por pagar al proveedor X, para que se entienda más, tal vez, ¿no? Pero ya, estamos con proveedor X, entonces decimos que le pagamos al proveedor X, digamos, con caja de los 8,000, 3,000 le vamos a pagar. Entonces, esa transacción más o menos sería así. Proveedor, le vamos a pagar 3,000 y eso está saliendo de caja, ¿no? 3,000. Entonces, en la transacción Z está disminuyendo el valor de mi proveedor. Entonces, por aquí la transacción Z, como está disminuyendo el valor de ese pasivo, se va al debe, 3,000. Y digamos que tenemos una transacción posterior igual, similar. Una transacción. Ya utilizamos NY. En Y, donde vamos a igual al proveedor X. Proveedor X. Proveedor X. Ahora le estamos pagando 2,000, ¿no? Entonces, como disminuye la cuenta del pasivo, esa transacción también
se va al debe. ¿Ya? Ahora, hagamos de cuenta que tenemos otra transacción. Posterior a estas transacciones. En la cual, en este caso, vamos a volver a comprar más mercadería. ¿No? En el ejemplito, por ejemplo, cuando apareció ese proveedor, era porque estábamos haciendo la compra de una mercadería, ¿no? Que yo lo llamé producto X. Entonces vamos a hacer de cuenta que nuevamente estamos comprando un producto X. Entonces, producto X y vamos a comprar igual al crédito por 5,000 del proveedor X. 5,000. En esta transacción, como está aumentando el valor del pasivo del proveedor X, entonces eso se va al haber. Transacción que le habré puesto, no sé, pero 5. Transacción F. Transacción F. ¿No? Entonces, es así, esa es la idea. Con activos hemos visto que el que aumenta y el saldo inicial va al debe y cuando disminuye va al haber. Ahora con pasivos estamos viendo que su saldo inicial nace en el haber, cuando aumenta es en el haber y cuando disminuye va al debe. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ingeniero, ¿podría repetir, por favor? ¿Todo? ¿Podría repetir la parte que ha indicado? Desde proveedor X, que me he perdido yo también. Desde proveedor X. Ya. Esa que no, me he complicado. Por favor, dice un hito Ya. más. Por Gracias. eso, aquí, cuando hemos visto activo, era seguir esta regla. Tenemos el saldo inicial que va al debe, los aumentos van al debe y las disminuciones van al haber. Con el pasivo ocurre lo contrario. El saldo inicial va al haber, los aumentos continúan en el haber y las disminuciones van al debe. Entonces es lo contrario nada más. Activo y pasivo son contrarios en la aplicación de esa ley. Entonces, cuando hemos hecho nuestro ejemplito, por ejemplo, del activo, hemos agarrado lo que ayer habíamos movido, ¿no es cierto? Que en un principio creé unos socios y dije que un socio empezó aportando 1,000 a la caja. O 10,000, ¿no? 10,000 a la caja. Entonces, la caja empezamos a mover con eso. Con la transacción inicial, el saldo inicial 10,000. Después hubo disminuciones en la caja. Esos se fueron al haber. Y último, nos hicimos un ejemplo donde aumentaba la caja y eso iba al debe. Entonces, con proveedor ha ocurrido lo contrario porque proveedor es una cuenta de pasivo. Aquí está, ¿no es cierto? En pasivo. Ahorita les voy a volver a explicar, se va a cortar. Ya. Hola, ¿me escuchan? ¿Están todos presentes? Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Entonces estaba volviendo a repetir la dinámica ahora del pasivo, ¿no es cierto? Desde el activo se entiende la dinámica. Sí, el activo sí, Inge. Ya. Entonces, por eso, lo del pasivo es lo mismo, solo que al revés, ¿no? Es su contrario. Del pasivo, esta cuenta, bueno, la hemos llamado proveedor X. Como les digo, podría llamarse cuentas por pagar, por ejemplo, o cuentas por pagar al proveedor X. Podría tener cualquier denominativo, pero nosotros lo hemos clasificado dentro del pasivo, ¿no? Entonces, por eso aquí en mi transacción inicial aparece proveedor X, dice. Solo que lo he hecho aparecer con saldo 0. Eso es porque recién está iniciando y no tengo deudas todavía. Entonces, para mi transacción inicial, mi proveedor X, que está en el pasivo, tiene saldo 0. Entonces, ¿qué me dice la regla de los pasivos? La regla de los pasivos me dice
que siempre el saldo inicial del pasivo empieza en el haber. Entonces, por eso estoy diciendo, en mi transacción inicial, como este proveedor X tiene 0, lo inicio en el haber. Luego, ¿qué me dice la regla? Me dice que el pasivo aumenta en el haber y disminuye en el debe. ¿Sí? O sea, cuando hay un aumento de ese pasivo, siempre va a estar del lado del haber, sumando. Y cuando hay una disminución de ese pasivo, siempre va a estar del lado del debe, restando, ¿no? Por eso el signo más menos, que es contrario a lo que pasa con el activo, ¿no? Como ven, es al revés. Sí, eso es consecuencia también del tema este de la igualdad matemática, ¿no? Activo, pasivo, que ayer vimos igual bajo la misma T, vemos que los activos tienen su hábitat natural en el debe y los pasivos y el patrimonio tienen su hábitat natural en el haber, ¿no? Y la interacción ya posteriormente dentro del debe y el haber va a hacer que aumente o disminuya su valor. Entonces, en mi ejemplito, que estaba tomando lo de ayer, tenemos aquí al proveedor X con 0 que he iniciado. Bueno, entonces, mi transacción inicial 0 al haber. Ahora, después, ¿dónde muevo? Aquí no lo muevo. En la transacción 1 no vuelve a aparecer el proveedor. No es porque no he movido, no he hecho ningún movimiento, ninguna transacción. En la transacción 2, sí, aparece que aumenta su valor en 8,000. Esto ha sido fruto, por ejemplo, de que habíamos comprado el producto X en 8,000 y nos habíamos creado una deuda con ese proveedor. Entonces está aumentando mi obligación con ese proveedor. Está aumentando el pasivo. Entonces, como aumenta el pasivo, ese valor se va al haber. ¿Mm? Posteriormente, bueno, en las demás transacciones, en estas que hicimos ayer rústicamente, no hay ningún otro movimiento. Entonces, no hay nada que anotar. Hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, para anotar y seguir mostrando la dinámica, yo me he creado transacciones. He dicho la transacción Z. En la transacción Z estoy simulando que le pago con dinero de caja 3,000 bolivianos al proveedor X. ¿No es cierto? Estoy diciendo que de caja voy a sacar 3,000 y le voy a depositar a mi proveedor X. Eso para que disminuya mi deuda. Entonces, como está disminuyendo mi deuda o mi obligación en esa transacción, anoto el monto o el valor que tengo en esa transacción en el lado del debe. Disminución del pasivo. Luego me he creado otra transacción, esa transacción Y, he llamado, donde de la misma forma que en el anterior, he dicho voy a sacar de caja 2,000 bolivianos y voy a llevar a pagarle a ese proveedor. ¿Por qué? Porque quiero disminuir mi deuda, ¿no es cierto? Entonces, como estoy disminuyendo en 2,000, ese valor de 2,000, ¿a dónde va? Al debe. ¿No? La regla del pasivo. Disminución del pasivo va al debe. Y por último, para que ejemplifiquemos un poco mejor, he dicho que otra vez estoy comprando producto en la transacción F. Estoy adquiriendo un producto nuevamente X por 5,000. Entonces, bueno, bajo las condiciones de mi ejemplo, estoy adquiriendo ese producto al crédito. Me estoy haciendo una obligación porque podría haberlo pagado, ¿no? Podría haberlo pagado, pero ahí ya no va a aparecer mi proveedor X porque no estoy generando una obligación, sino que simplemente estoy pagando directo. Entonces, la transacción solo hubiera sido contra caja. Caja, ahí 5,000, digamos, si hubiera pagado en efectivo. En ese caso, bueno, ya no tengo ejemplo para mi pasivo, ¿no? Porque caja contra producto he pagado. Pero estoy simulando que esa compra de producto la he hecho bajo un crédito. El crédito es una cuenta por pagar hacia mi proveedor X, ¿no? Por el monto total, por los 5,000. Entonces, como estos 5,000 están aumentando a mi cuenta, a mi obligación, a mi pasivo, van
al lado del haber. Aquí está, transacción F, van al lado del haber, 5,000. ¿Ya? Ahora sí, más o menos. Sí, ingeniero, sí entendí. Ahora sí. Sí, gracias. Ajá. Ya, entonces es así sencillo, es simplemente eso. Cuando estás con activo, saber que inicia en el debe, aumenta en el debe y disminuye en el haber. Cuando estás con pasivos y patrimonio, que prácticamente patrimonio es igual, empiezan en el haber, aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Generalmente, pero las cuentas patrimoniales no tienen tanta interacción, ¿no? No son tan activas, digamos, como las cuentas del activo y del pasivo. Porque una vez que ponen el dinero, se mantiene prácticamente el activo, a menos de que el patrimonio, perdón, a menos de que aumenten, digamos, patrimonio. Es muy difícil que el patrimonio disminuya, tendría que la empresa estar realmente mal, ¿no? Para que, por ejemplo, se muevan estas cuentas que hemos puesto aquí. Aquí, por ejemplo, en patrimonio sí hicimos que aumente, ¿no? Porque ingresó un socio nuevo, dijimos. Entonces eso hizo que aumente el total del patrimonio. Ya, pero la regla igual se mantiene para las cuentas del patrimonio. Aquí lo tenemos. Igual, el patrimonio empezaría con un saldo inicial. Si es que hay aumentos, entonces se suma dentro del haber. Si es que disminuye alguna transacción por algún motivo, entonces va a ir al debe. Igualito al ejemplo que hemos hecho con el pasivo. Ya. Ahora. ¿Dónde estás? Ahora. Aquí, cuando hay interacción con el patrimonio, con las cuentas del patrimonio, es como un gran desglose que existe. Ya, hasta ahorita, por ejemplo, solo hemos hablado de activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Que es efecto de todo lo que es la igualdad y la relación financiera. No hemos hablado de las cuentas de disminución o de aumento del patrimonio, que son dos tipos. Hay dos tipos de cuentas. Se llaman las cuentas de ingreso y de egreso. Aquí en el ejemplo de ayer podemos ver, por ejemplo, cuando hicimos la última transacción, aquí, dijimos que caja disminuía en 2,000 bolivianos porque íbamos a pagar el servicio de electricidad, ¿no es cierto? Entonces, ese pago de servicio de electricidad no corresponde, por ejemplo, a la compra de un activo o movimiento de otro activo. Y tampoco corresponde a que estamos haciendo una deuda, por ejemplo, con un pasivo, porque estamos directamente pagando, ¿no? Con caja, hacia un servicio. Y ese servicio ha venido a afectar al patrimonio. ¿Se dan cuenta? Pero no ha venido a afectar directamente, ¿no? Digamos a la cuenta del socio 1 o a la cuenta del socio 2 o a la cuenta del socio 3 o a la cuenta de cualquiera de los socios, sino que se ha creado una nueva cuenta que la hemos llamado servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque es un pago que estamos haciendo al servicio eléctrico. Podría haber sido servicio de agua, si estuviéramos pagando al agua, ¿no? Entonces, eso se constituye en un egreso. Está saliendo dinero, ¿ya? Las cuentas de egreso, entonces, antes de ver las de ingreso, las cuentas de egreso también tienen una dinámica similar a lo que vendría a ser las cuentas de activo. Son parecidas. En realidad, saldo inicial con las cuentas de ingreso y de egreso no podríamos mencionar como un saldo inicial propiamente dicho. ¿Ya? Porque, ¿sí? ¿Hay una pregunta o algo? No, el caso mío se ha paralizado un rato y no le he podido escuchar, ingeniero. Ah, ya. Bueno, igual todavía no se nos perdió mucho, digamos. Lo único que estamos viendo es que la cuenta de egreso y de ingreso tienen una especie de, las cuentas de ingreso y de egreso tienen una especie de manejo especial. Están dentro de la cuenta del patrimonio neto,
porque digamos que ese es su hábitat natural. Aquí, digamos, de la interacción de esas dos va a salir las utilidades o las pérdidas de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, sí, también son cuentas, tienen un título, tienen interacción con el debe y el haber. En este caso, por ejemplo, la que vimos ayer del servicio eléctrico, que estamos haciendo un pago de servicio eléctrico, ¿no es cierto? Eso es un egreso. Estamos sacando dinero de cajas, sacando efectivo y estamos pagando un servicio. Entonces, como ven, ese egreso ha disminuido. Por eso está entre paréntesis. Negativo. Como disminuye, viene al haber. ¿Ya? Y generalmente las cuentas de egreso, si es que siempre disminuyen, por ejemplo aquí, servicio eléctrico siempre va a ser un gasto. ¿No? Todos los meses vamos a pagar servicio eléctrico. No tendría lógica que utilicemos la cuenta de servicio eléctrico para que nos entre dinero. ¿No es cierto? Porque ¿por qué motivo, digamos, nos tendría que pagar dinero la empresa que nos da el servicio eléctrico? No tendría sentido, ¿no? Entonces, las cuentas, digamos, de egreso siempre van a estar al haber. Su saldo inicial y aumentos sería ilógico que funcione o que en algún momento ocurran. Siempre va a estar aquí disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y lo mismo ocurriría con las cuentas de ingreso. Las cuentas de ingreso, por ejemplo, una cuenta de ingreso, la cuenta de ingreso más conocido, ventas. Cuando nosotros vendemos un producto, eso se va a ventas, digamos por valor de 5,000. Perdón, entra a cajas, digamos por valor de 5,000 una venta. Contra ventas. ¿Ya? Esa, digamos, es la cuenta más famosa de ingreso. Entonces, en los ingresos, en el haber, siempre esa cuenta va a estar aumentando. ¿No? No sería lógico que haya una venta negativa. Que venda por menos 2,000 bolivianos, digamos. No tendría sentido, ¿no? O sea, yo estaría pagando por la venta. Pero eso ya no sería una venta, sino sería algo diferente, una compra, no sé. Entonces, digamos, la identificación de esta cuenta de ingreso, la identificación de las cuentas de ingreso, siempre van a ir en aumento. Entonces, siempre van a estar en el lado del haber. Tendría que ser muy descabellada una transacción para que aparezca esa cuenta de ingreso en el debe. De todos modos, no se salen las reglas. No se salen las reglas. Si tuviera saldo, va a ser 0, digamos. Iniciaría en el haber y los aumentos va a seguir en el haber. Si tuviera disminución, que no va a ocurrir con las cuentas de ingreso, porque, como les digo, en este ejemplo, por ejemplo, la cuenta ventas, claramente es cuando vendes un producto, ¿no es cierto? Entonces no vas a tener una venta que te disminuya, una venta negativa, no sería lógico. Y con lo de los egresos, igual va a estar siempre en el haber, pero disminuyendo, como en el caso del servicio eléctrico. En el caso del servicio eléctrico, siempre va a ser negativo porque todos los meses pagas. Entonces, en ningún caso va a ocurrir que va a ir al debe a aumentar, ¿no? Esa cuenta de servicio eléctrico. ¿Por qué te aumentaría, digamos, servicio eléctrico? Tendrían que pagarte a ti el servicio eléctrico. Bueno, si fueras la empresa que dota del servicio eléctrico. Pero ahí ya no estaría bien la clasificación, porque la idea de que tú estés creando una cuenta de egreso que te genere ese gasto es que estás clasificando como un gasto, que siempre lo vas a hacer. ¿Ya? O sea, tienen sus particularidades estos dos tipos de cuentas. No se salen de las reglas,
que son similares a lo del activo, lo del pasivo, pero por lógica no los vas a ver. En el caso de los ingresos, no vas a ver que bajo esa clasificación haya negativos. Entonces nunca va a estar en el debe. Y para el caso de los egresos, como son gastos, siempre van a ser negativos. Entonces nunca van a estar en el debe tampoco. ¿No? Ambos siempre van a estar en el haber, ¿no? Solo que uno aumentando y el otro disminuyendo. Por ejemplo, si esto yo llevaría a nuestras TES. Chan, 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 chan. Bueno, por aquí abajo lo voy a poner. Ya está. Este se va a llamar servicio eléctrico. Servicio eléctrico, hemos dicho que aquí, por ejemplo, aparece en esta transacción, en la transacción 4. Estas cuentas no necesitan tener un saldo inicial, como en estas, por ejemplo, donde sí, inclusive le hemos puesto valor 0 en algunos cuando no tenían, ¿no? No necesita tener saldo inicial, pero eso no significa que se esté saltando las reglas. Inclusive podría ponerle, si quiero, transacción inicial. Y igual va a aparecer con 0. Ya, pero no es necesario con estas cuentas. Aparece así en la transacción 4. La transacción 4, modificativa. ¿Qué está haciendo? Está disminuyendo en 2000, ¿no? Con negativo, en el lado del haber. Entonces, según la regla, como es un egreso, otra vez me han abierto sus micrófonos. Ya. Como es un egreso, entonces está en el lado del haber disminuyendo. Negativo. Con su valor de 2000. Esto digamos que es una transacción del mes de enero. El mes de febrero, vamos a hacer de cuenta que igual voy a pagar ese gasto. Enero. Voy a llamar a transacción, no sé, mod, febrero. Ya, directo. O sea, va a haber en algún momento una transacción. Transacción de febrero, o no sé qué. Donde el servicio eléctrico, CERF eléctrico, voy a pagar. Digamos que por el mismo monto, por 2000 en febrero. ¿De dónde está saliendo el dinero? De caja. Caja 2000. Entonces, para febrero, transacción en febrero es igual. Es negativa. Porque siempre disminuye en el haber. ¿Ya? Para marzo, igual lo mismo, la misma transacción. Vamos a pagar el servicio de electricidad, digamos que por 3000. Eso está saliendo de caja 3000. Transacción de mod marzo. Y ahora está saliendo 3000. Dicho contablemente, los paréntesis también funcionan como negativo, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo le pongo paréntesis y me lo convierte en menos. Cualquiera de las dos notaciones sirve. ¿No? Entonces, estamos respetando la regla de que el egreso siempre va a estar en el haber disminuyendo. Negativo. Entonces, si se dan cuenta, ya viendo con esto, ¿cuándo podría ser que el servicio de energía eléctrica va a ir al haber? O perdón, va a ir al debe, a este lado. Nunca. Siempre es un gasto. Todos los meses que nosotros vayamos a pagar el servicio de electricidad, marzo, abril, mayo, cualquier mes, siempre va a ser un gasto, ¿no es cierto? Nunca vamos a clasificar dentro de esa cuenta
y que nos esté entrando dinero a nosotros por caja, porque no tendría sentido. ¿No? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, está bien. Gracias. Ya. Entonces, lo mismo ocurre con las cuentas de ingreso, ¿no? Que es al revés. Ya también la cuenta de ingreso, la más famosa que sabemos, ventas, tiende a lo mismo. Solo que al revés. No va a ser negativa, sino que esta va a aumentar. Entonces, con ventas, cuando yo hago una venta, aquí no tenemos transacciones con venta, ¿no? No tengo. A ver, me voy a quedar por éxito. Aquí tenía una transacción. Venta producto X. Bueno, esta, por ejemplo, la transacción N. La transacción N. Para la transacción N ha entrado a caja. Ha entrado a caja 6,000 de una venta de un producto X. ¿No? Entonces, bueno, mi cuenta igual se va a llamar venta producto X. Para que tengas relación. Entonces, lo que está haciendo está aumentando 6,000 al ingreso de venta. Eso lo reflejamos normal, aumentando al haber. Si tuviera otra venta posteriormente, a ver, voy a copiar por aquí. Bueno, por todo lado mis cositas, pero la idea es que se entienda, ¿no? Digamos, una nueva venta por 3,000 bolivianos. Por 3,000. La transacción J. Entonces, en la transacción J también está ingresando por venta, por el concepto de ingreso, 3,000. Y así. Entonces, si lo vemos igual lógicamente como en el otro caso de gastos cada mes vamos a hacer y eso siempre va a disminuir, ¿no es cierto? Hacia este lado. Si vemos por el lado de las ventas, o sea, nunca voy a tener una venta al otro lado o una venta negativa. No tendría sentido, ¿no? O sea, me ha entrado menos. ¿Sí? Perdón. Perdón. ¿Y qué pasaría con el tema de las devoluciones de ventas? Ah, ya. Pero ahí hay otra cuenta que ingresa, que es la devolución de venta, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que no se toca la cuenta venta, sino que se crea una cuenta o ya se tiene en el plan de cuentas que se llama devolución de ventas, ¿no? Y esa devolución de ventas igual va a interactuar como los gastos. Siempre va a ser negativo en el haber. Entonces, no tocamos específicamente la cuenta venta, sino que se crea, no es que se crea, sino que ya existe en el plan de cuentas una cuenta que es específica para eso. Ya. ¿Y esta es Ok. activa, pasiva? No, esta no es ni activa ni pasiva, es igual como la de egresos, como la de servicio ya. eléctrico, por ejemplo. Entonces, Ajá. va a tener, igual que esta de servicio eléctrico, negativo de esa venta que nos están devolviendo, por ejemplo. Ya, porque Inge, yo me estaba haciendo la idea de que cuando el debe en las ventas, cuando el debe aumentaría, cuando hubiera una devolución. Entonces, ahí tendría que ir en el debe, es lo que yo me Sí. estaba planteando. Pero si es el caso que hay otra cuenta, que es devolución de cuenta, que es muy ajena a ventas y tiene otra característica de anotar, entonces Ajá. No, estaba mal mi forma de pensar. no, y es buena su pregunta, ¿no? Porque tiene lógica, digamos, si hay una devolución de ventas que supuestamente me lo debería volcarse, digamos, la transacción y venta va al deben, ¿cierto? Contra caja, digamos. Pero en la práctica no ocurre eso. ¿Por qué? Por este tema que les digo que las cuentas de ingreso y de egreso generalmente no se tocan. O sea, si disminuyen, solo disminuyen. Y si aumentan, como en el caso de los ingresos, solo aumentan.
Por eso es que no los vamos a ver en el debe, por ejemplo, a los ingresos disminuyendo. Y a los egresos no los vamos a ver en el debe aumentando, ¿no? Y está bueno su pregunta para ejemplificar eso, de que cuando ocurre esos casos, tienen otra cuenta o utilizamos otra cuenta que, que va a hacer eso, ¿no? Va ahí a aumentar su valor cada vez que alguien nos devuelva las ventas. Ok, gracias. Ya, de nada. Entonces, sí, ven, la cuenta, por ejemplo, venta, siempre va a estar a este lado de manera positiva, ¿no? Aumentando, aumentando, así. Al final, cuando se tiene ya el cierre de gestión, digamos, o el cierre del ciclo contable, estas cuentas lo que ocurre es que se suman y se restan, ¿no? Se suman los ingresos menos los gastos para sacar la utilidad, que es algo que también hemos visto aquí en la ecuación. Aquí está. En la ecuación de igualdad de resultados. Todos los ingresos se van a restar con los egresos y eso nos va a dar un resultado de utilidad. Y esa utilidad, dependiendo de si los ingresos es mayor que los egresos, nos va a decir si el resultado hay utilidad, genera ganancia. Si es contrario, si los ingresos son menor a los egresos, lo que va a ocurrir es que vamos a tener pérdida, ¿no? Y eso posteriormente se va a reflejar en el estado, en el balance general, ¿no? Porque esa utilidad o pérdida del ejercicio aparece aquí, bajo esta cuenta, digamos, bajo esta, puede tenerse nombre u otro nombre similar, pero va a aparecer aquí en el patrimonio, ¿no? Entonces, por eso es que ellos no son ni activos ni pasivos, sino que son cuentitas que interactúan de otra forma para después darnos un resultado que va a aparecer aquí en el patrimonio. Pero eso es después del ciclo contable, eso depende mucho de los ciclos contables, ¿no? Hay algunos ciclos que son de un año, otros ciclos que son de un mes. Eso ya depende de cada empresa y de cada contador. Cuando vayamos a hacer o ver, digamos, algún estado de resultados, ahí se va a entender cómo es que esas cuentas se van desapareciendo, digamos, ¿no? Ya. Listen, tengo una consulta. ¿Sí? En este caso de la devolución de venta, Sí. concretamente ¿a qué se refiere? O sea, yo estoy entendiendo de esa manera. Ha ingresado un producto y por alguna manera me han devuelto, algo así. Claro. Por ejemplo, haga de cuenta esta venta. Yo he vendido por 3,000, ¿no es cierto? Obviamente, Claro. aquí faltan algunas otras cuentas. Los que ya conocen un poco de contabilidad saben que hay impuestos, todo eso, ¿no? Pero para nuestro ejemplo bastante básico, ha sido una venta directa de un producto y ese valor ha entrado, ¿no es cierto? A caja. Exacto. Ahora, si viene una persona y me dice, no, no es el producto que yo le he pedido, digamos. Yo me había equivocado de producto, no sé. Queda en nada. Claro, entonces él devuelve. Lo que se hace, se tiene que hacer una devolución de ventas. Esta Claro. devolución de ventas por el mismo monto, digamos, puede ser, o no sé si hay una deducción o algo. Y Puede ser menos el 13%. Ah. claro, Lancha. o sea, eso depende de las condiciones en las que hemos vendido todo, ¿no? Pero para nuestro Sí, sí. ejemplo, hagamos de cuenta que todo el valor se devuelve y ese valor que estamos devolviendo lo vamos a devolver por caja. Entonces, nuevamente de nuestra caja sale los 3,000 también. Claro, y queda en nada, ¿no? Solo como un asiento. Claro, queda en nada, pero esto, por ejemplo, ha aumentado aquí a mi venta, ¿no es cierto? Ha venido aquí a 3,000. Entonces, lo que su compañera, por ejemplo, preguntaba, en esta devolución, yo podría haber utilizado tal vez ventas, la misma cuenta y todo lo que les había explicado de que aquí nunca va a aparecer en este lado una cuenta de ingreso, quedaría en nada, ¿no? Podría ser, pero en realidad en la práctica no ocurre eso, porque no utilizan la misma cuenta cuando hay una devolución o cuando hay cualquier modificación de un egreso o de un gasto, no se toca la misma cuenta. Entonces, por eso es que existe la cuenta de devolución, que va a ser la que va a almacenar esos 3,000, digamos, ¿no? Va a quedar así. Y hay otra cuenta
creada para el lado de los egresos que se va a llamar devolución. Y licenciado, en este caso, tiene que ser una regla crear otro asiento como devolución de ventas, porque Sí. si al quedarse en cero, no sería necesario, imagina, es un ejemplo, pero si son varias devoluciones en chompas deportivas, poleras, cualquier cosa que haya llegado defectuoso, digamos, ¿no? Y obviamente se tiene que hacer la devolución. ¿Eso no iría directamente a una nota aclaratoria o sí tiene que hacerse así, devolución, venta, por esto, cada uno? Sí o sí es una transacción. Ahora Ah, depende, ya. ¿no? Si digamos ha vendido en uno solo poleras, todo eso, y todo eso mismo le están devolviendo, entonces no es que va a desglosar nuevamente, ¿no? Ahora, si Mm, digamos ha vendido varios productos y solo le devuelven unos cuantos, entonces la devolución solo va a ser por esos cuantos. pero es necesario colocar. Sí o sí tiene que, porque además eso te exige impuestos. Tú cuando haces una venta, emites una factura. Entonces, al momento que hay una devolución, la factura emitida en realidad no se debería Anular. anular, ajá, sino que el que está devolviendo debería emitirte otra factura por el monto de la devolución para compensar, ¿no? Entonces, por ese hecho también impositivo es que tiene sí o sí que generarse una devolución de ventas. Pero hay casos en que sí se pueden anular facturas. Claro, hay casos en los cuales el contador, digamos, determina que es necesario la anulación, ¿no? Pero no debería ser Por por un error, caso de... duplicidad. Ah, sí, claro. Pero no debería ser por un caso de devolución de ventas, aunque sí lo hacen, ¿no? Pero no debería ocurrir. O sea, es que el hecho también a veces cuando uno vende con factura, que el otro te facture o que les detengas, digamos, por la devolución, eso genera un poco de complicación, ¿no? Porque escucha, cuando uno tiene muchas transacciones, eh, el hacer eso es moroso, digamos, ¿no? O los sistemas son un poco cesados algunos y hay que hacer muchos pasos para lograr que sea efectivo eso, ¿no? Entonces es mucho más fácil, digamos, eliminar ya. No importa, entonces eliminaremos la venta y generamos otra venta. Pero ese es el riesgo, ¿no? Ingeniero, y en Está este bien, caso, si no gracias. emitiría factura, Es que todas las ventas por norma, por ley, tienen que ser facturadas, ¿no? Cuando no se hace cuando se hace una venta no facturada, que ya sale fuera de la norma, es cuando utilizan doble contabilidad, ¿no? Ahí, claro, pueden hacer como quieran, como les guste, digamos, porque ya está fuera de la norma. ya gracias, ingeniero. Ajá. Por ejemplo, bueno, mi transacción obviamente está fuera de la norma porque aquí no estoy deduciendo impuestos, todo, ¿no? Pero es simplemente para ejemplificar y se entienda este temita de las cuentas. Ya más adelante, cuando hagamos asientos de compra, de venta, todo eso, entonces ahí sí tenemos que manejar, ¿no es cierto? Lo que es con factura y todo eso. No, está bien, dicen gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda más? A ver, ¿qué más tenemos para avanzar? Ya. Bueno, y de todo ese hecho que hemos visto, de lo que significa sobre todo las cuentas de activo y pasivo, se genera un saldo, ¿no? Un saldo. Como van a ver, aquí también tiene una regla. Dice que para las cuentas de activo, siempre el saldo es deudor o cero. Y para las cuentas de pasivo y de patrimonio, siempre el saldo es acreedor o cero. O sea, saldo deudor significa que está en el debe, ¿ya? O sea, las cuentas de activos siempre van a tener su saldo en el debe o va a ser un saldo cero. Las cuentas de pasivos siempre van a tener un saldo en el haber o va a estar en cero. A ver, en nuestro ejemplito, para que se entienda, aquí con nuestros cuentitos que teníamos aquí arriba. ¿Qué significa el saldo? El saldo significa la suma y la resta de
de los totales. Entonces aquí voy a poner el saldo. Voy a sumar aquí la suma. La suma del debe, ¿cuánto me sale? 16,000. La suma del haber, 7 más 2, 9. Ya, entonces el saldo que va a ser la resta de los 16,000 menos los 9,000. Entonces el saldo es 7,000, ¿no? 7,000. Miren, el saldo, bueno, ya porque vemos aquí la lógica, el debe es mayor al haber. Entonces el saldo está en el lado deudor, ¿no es cierto? De los activos. Aquí respetando las reglas. Cuentas que representan elementos de activo tienen saldo deudor o cero. En nuestro ejemplito, por ejemplo, nos ha sacado un saldo deudor porque es mayor el lado del debe que del haber. Y eso va a ocurrir con todos los activos. Aquí si hago con este, por ejemplo, saldo, y aquí tengo mis sumas. Se va a cortar la conexión. Entonces, una sesión más ya, por favor. Ahorita se va a cortar. Ahí acabamos de explicar esto y vemos el tema de la tarea. Ya. Entonces concluiremos la idea. Aquí con bancos estamos haciendo lo mismo, ¿cierto? Sumamos el lado del debe, 7 más 3, 10. Y sumamos el lado del haber, 5. 5,000. Y ahora se saca el saldo, que es 10,000 menos 5,000. Como es un activo, va a ser 5,000. ¿No? Como es mayor el debe al haber, entonces el saldo nuevamente está quedando en el debe, respetando las reglas que estamos conociendo, ¿no? El saldo del activo siempre es saldo deudor. O sea, saldo que está en el lado del debe. Y eso también tiene un poco de lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, caja. Todos sabemos cómo es el manejo de caja. Sabemos que en caja entra dinero, sale dinero. Entra dinero, sale dinero, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos que entró tantos, salió tantos, salió tantos, entró tantos. Si nosotros nos ponemos a pensar con la lógica normal, siempre para poder pagar algo vamos a tener que tener ese dinero, ¿no es cierto? En caja. Por ejemplo, yo no podría pagar estos 7,000 en esa permutación si de entrada solo tendría 1,000 en caja. ¿De dónde es que hubieran salido esos 6,000 que supuestamente están saliendo de caja en esta segunda transacción? Entonces ahí, por ejemplo, me puedo dar cuenta de una cosa. O que esto está errado, este monto está errado, o que alguien nos está trucando la información. ¿Se dan cuenta? Entonces, para las cuentas de activo, pues de eso, ¿no? En el peor de los casos, vas a tener el mismo monto de la suma del debe que del haber. Por ejemplo, si yo sumo esto, 16,000, dámose cuenta que por aquí igual he pagado con los 16,000. Bueno, pero no, mi última transacción tendría que no ser un ingreso. Aquí voy a crear otra transacción, digamos, que hubiera existido. Se ha sumado. Ya, digamos una transacción cualquiera. Una transacción cualquiera. Aquí se ha pagado otros 7,000. Entonces la suma de estos tres me va a dar 16,000. 16,000. 16,000.
16,000 menos 16,000, voy a tener saldo cero. Es correcto, ¿no? No podría darse el caso que aquí haya pagado 8,000, haciendo que mi suma aquí sea 17,000. Y si hago las de esta, 16,000 menos 17,000, aquí tendría menos 1,000. Lo cual es imposible, porque otra vez si nos ponemos en la lógica de la física normal, ¿cómo puede ser que yo tenía menos dinero y he logrado pagar con un monto que pasaba el dinero que yo tenía? Algo está mal ahí, ¿no? Tendría que haber algún error de registro, o es que al final he mezclado mi dinero con el dinero de caja y por eso es que ha salido nomás la cantidad que supuestamente en esta transacción he pagado, ¿no? Entonces, no, eso por lógica y por regla no se debería dar. Y siempre vamos a tener que el debe es mayor que el haber, entonces vamos a tener un saldo en este lado. Lo dejaremos con 7,000. 16,000. En el peor de los casos, todo lo que he ingresado a caja ha salido y queda cero su saldo. Lo mismo ocurre con bancos, ¿no? Y con bancos todavía más estricto. O sea, no podríamos pensar que de aquí, por ejemplo, tengo 10,000. Que hago un cheque por 15,000 y efectivamente los 15,000 han salido de ese banco. O sea, algo andaría mal y tendría aquí un saldo negativo de menos 5,000. ¿Cómo es posible? O sea, o el banco de buenito me ha prestado el dinero en ese instante. Es algo que no va a ocurrir, ¿no? En el peor de los casos, nuevamente vamos a tener que la suma del debe va a ser a la suma del haber. Y mi saldo va a ser cero. ¿No? ¿Se entiende la lógica de los saldos? Sí, gracias. Ya. Y con como ya sabemos, con los pasivos y el patrimonio es al revés. Entonces, si yo obtengo las sumas, por ejemplo, de esto, 3,000 más 2,000, 5,000 aquí. Aquí 8 más 5, 13. 13,000. Entonces, aquí es al revés, ¿no? Va a ser el haber menos el debe. 13 menos 5, 8. Que va a estar en el saldo del acreedor, o sea, del lado del haber. Ese sería su saldo. De esa cuenta de pasivo. No, la misma idea. En el peor de los casos, el pasivo aquí va a tener en su suma del debe igual los 13,000. 10,000. 13,000, 13,000. Y en el peor de los casos va a ser 0 en el lado del haber. ¿No? Igual sale de la lógica que haya pagado. Podría ser, ¿no? Tal vez. Pero, o sea, para eso existen los ajustes, todo eso. Si yo hubiera pagado de más, aquí tendría menos 2,000. Y eso significa que en algún momento he hecho algún registro malo o que al final de cuentas, no sé, me están trucando la información. No debería darse ese caso, ¿no? Con los pasivos, en este caso yo también. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende, no? El tema de los saldos. Ya al final, cuando hay cierre de cuentas, que es al final de una gestión o cuando decida el contador, lo que ocurre es que ese saldo, si es que existe un saldo, por ejemplo, si aquí existiría 6,000 de saldo, se genera una nueva transacción de cierre y que así como tenemos transacción de inicio, igual podemos tener una transacción de cierre en la cual esos 6,000 se ponen al lado contrario en la transacción. ¿Para qué? Para que esto sea 0,0. O sea, para que esté saldado. Eso se llama saldar, digamos, las cuentas. Eso pero ocurre cuando se hace ya un cierre de balance y todo eso, ¿no? Es algo bastante, digamos que, de lo que se ocupan los contadores, ¿no? De hacer todos esos detallitos. Por el momento lo vamos a dejar ahí nomás, donde tenemos hasta nuestro saldo
Y sabemos que está, si es un activo, en el lado del deudor o del debe, y si es un pasivo, va a estar en el lado del acreedor o del haber. Y bueno, aquí hay un cuadrito con un pequeño resumen, donde nos vuelve a decir todo lo que ya hemos visto, ¿no? ¿A qué lado va los aumentos, las disminuciones y por el tipo de cuenta? Ya, a ver, veremos esta partecita más, esto de clasificación de cuentas. Esto es rapidito. Bueno, la clasificación de cuentas es nada más que el orden en el cual nosotros vamos a tener las cuentas. De los anteriores capítulos que hemos estado viendo, ya sabemos que tenemos tres grandes grupos, ¿no es cierto? Activos, pasivos y patrimonio. Y ahora hemos puesto dos grupos más, igual que son grandes, que son los ingresos y los egresos. ¿Ya? Entonces, esos son 5 grupos, ¿sí? Ya estamos agrupando dentro de 5 categorías, digamos, a las cuentas. Entonces, la idea de la clasificación de cuentas es esa, es agrupar las cuentas dentro de rubros que se llaman, que tengan algo en común. Bueno, les decía nuevamente, tenemos los tres primeros, ¿no es cierto? Que son activo, pasivo, capital, que también se llaman cuentas reales. ¿Ya? Otra forma de llamarlos a esos grupos. Y las cuentas nominales, que son estas las de ingresos y egresos. Ya aquí egresos se está dividiendo en dos, costos y gastos. Costos es más referido a cuando tenemos producción, por ejemplo, cuando hay un gasto que está directo sobre un producto, objeto. Y gasto está referido a los gastos que están no directamente relacionados con un producto, que pueden ser gastos indirectos. Ya no nos compliquemos mucho tampoco la vida con esto. Es como les decía, esto es ingresos y estos dos son egresos. Listo, lo que hemos visto, ¿no? Y a todo eso se les llama también cuentas nominales. Y por último, que tampoco quiero que se compliquen con esto, que no que se lo sepan de memoria o nada, existen otras cuentas que se llaman de orden, ya que son cuentas ya bastante para contadores que están metidos en eso, conocer cómo es su dinámica. Tienen otra dinámica que tienen diferente. Muchas diferencias con las cuentas normales que hemos estado viendo, las de activo, pasivo, capital, o las de ingreso y egreso. Ya, pero que eso lo maneja más a profundidad los contadores. Digamos que por ahorita lo que nos interesa es conocer las denominación nomás, que existen, pero no vamos a profundizar mucho en ellas, ¿ya? Ya. Entonces, nuevamente, aquí un cuadrito resumen. Les vamos a poner un código a cada una de los tipos de cuenta que hemos visto. El código 1 van a ser los activos, ¿no? Ya sabemos que los activos nacen en el debe, aumentan en el debe, disminuyen en el haber. ¿Y de qué tipo es? Bueno, eso según la clasificación son cuentas reales. Cuentas reales. Y además, esto, bueno, ¿en qué documento posteriormente nos aparecen? Son en los balances generales, balance de inicio y balance final. Los de pasivo, lo mismo. Solo que estos, su naturaleza es estar en el haber, son de tipo reales y aparecen generalmente en el documento de balance, ¿no? Balance general, de inicio, de balance final. La de patrimonio igual. Su naturaleza es en el haber, el tipo es real, ¿no? La clasificación que hemos dicho es real o nominal. Y también en el documento que aparecen son en los balances posteriormente. Listo, en el cuarto código vamos a tener a ingresos. En el quinto código vamos a tener a egresos. Lo vamos a llamar egresos. Que esto se podría hacer 5 y 6, que como aquí, por ejemplo, que está dividido, ¿no? Los egresos en costos y gastos. También se puede dividir, no hay problema. Y tienen esa naturaleza que ya lo hemos estudiado más antes, y estas se denominan también nominales, y estas aparecen también en el estado de resultados, que es otro documento el cual se obtiene para poder sacar la utilidad o la pérdida de los resultados.
Y las últimas que les dije, ¿cierto? Las cuentas de orden, que no es objeto de que ahorita sepamos cómo se utilizan o cómo funcionan, porque esto es más que todo lo tienen que ver los contadores capísimos, ¿no? Que ya trabajan años con todo esto de las cuentas. Ya. Entonces, por último, tenemos que tener una forma de jerarquizar nuestras cuentas. A eso se le llama un plan de cuentas. Un plan de cuentas es la base de todo lo que se va a utilizar posteriormente en la contabilidad, porque nos dice qué cuentas tengo en la empresa para utilizar. O sea, esto es lo que nosotros nos hemos ido creando. Por ejemplo, en mi ejemplo. Bueno, primero que he ido saliendo, digamos, ¿no es cierto? Desde mi experiencia, digamos. Aquí tengo caja, aquí tengo vehículos, casa, bancos. ¿Ya? Pero esto, mediante un plan de cuentas, hay que tenerlo así organizado. Ahora, por ejemplo, aquí yo les tengo 3 ejemplos con su sistema de codificación. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que el 1 eran los activos, ¿no? Entonces, mire, en la mayoría de casos, generalmente el 1 siempre es el activo. En este ejemplo, por ejemplo, 1 activo. En este otro ejemplo, el 1 también es activo. Ya dentro de esos empiezan las jerarquías, ¿no? De rubros, subrubros. O como dice aquí, por ejemplo, esta es una forma de codificación. Empezamos por el 1. Y eso le llaman clase de cuenta, el primer dígito. Aquí con el segundo dígito ya le llaman grupo. Con el tercer dígito ya le llaman subgrupo. Con el quinto dígito ya es una cuenta principal, dice. Con el séptimo dígito es una subcuenta y así va creciendo. Puede ir creciendo hasta el infinito, inclusive, si se quiere. Pero eso depende de cada empresa, cómo organiza sus cuentas. A ver, por ejemplo, en este ejemplo, miren, tengo primero mi clase de cuenta que es 1, activo. Dentro del 1 está el 1-1. Y el 1-1 lo han denominado cajas y bancos, que es, si seguimos este tipo de codificación, sería un grupo. El grupo cajas y bancos. Dentro de ese grupo tendríamos un subgrupo, el 1.1, que son cajas. Y dentro de ese subgrupo cajas es que recién aparecen las cuentas principales, ¿no? En la jerarquía. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 niveles. En el cuarto nivel recién aparecen las cuentas que van a cargar montos, porque estas otras cuentas hasta ahorita solo son de agrupación. Jerarquía, nada más están agrupando a las cuentas. Las que sí van a manejar montos van a ser estas dos, aquí adentro, por ejemplo, en caja. La 1.1.1, que la han denominado aquí, por ejemplo, caja pesos. Y la 1.1.2, no, 1.1.1.2, ¿no? Sería caja dólares, que bueno, no está diciendo su nombre que van a ser. Esta va a manejar bolivianos, esta otra va a manejar dólares. Lo mismo con bancos. Bancos, pero está el 1.1.2, está en la jerarquía 3, por ejemplo, ¿no? Dentro de caja y bancos. Y dentro de esa jerarquía, recién están las cuentas que van a manejar los montos. En este caso, por ejemplo, el banco francés dice y el banco Superbill. Y así puede haber N bancos, ¿no es cierto? En este otro ejemplo igual podemos ver la misma idea. Solo que aquí está separado con puntitos. Es lo mismo. No hay una norma, digamos, estricta que nos diga o tenemos que separar con puntos o tiene que ser así numérico. Inclusive se pueden utilizar letras. Eso depende de cada empresa y cómo diseña su plan de cuentas. Entonces, por ejemplo, en este otro ejemplo tenemos activo. En el 1.1, mire, tiene activos circulantes. En este otro, en el 1.1 tenía cajas y bancos. En el 1.1.1, o sea, 3 unos, tiene activo disponible. Dentro de eso, igual tiene otro subgrupo, el 1.1.1.1, caja. Este todavía no maneja montos, solo está agrupando. Las que sí van a manejar montos son estas, las últimas dos. O sea, las dos que están más adentro, ¿no? La 1.1.1.1
111.001 y la 111.002. Entonces, como se van dando cuenta, son jerarquías. Es una forma de agrupar para posteriormente, cuando se presenta el balance general, no es necesario ver todas las cuentas que están dentro del plan de cuentas, sino simplemente se puede ver los montos que se acumulan en las cuentas de agrupación. Por ejemplo, si yo quiero un balance de este plan de cuentas, puede ser que no necesite ver la caja general y caja chica específicamente, ¿no? Sino simplemente la suma de estas dos que se va a ver en caja. ¿Ya? Entonces son jerarquías. A ver, les voy a mostrar, por ejemplo, de una empresita, su plan de cuentas, de una empresa comercial que se dedica a venta de repuestos. Aquí tengo el plan de cuentas, por ejemplo, de esta empresa. Aquí está. Esta es la estructura que esa empresa, su contador, ha decidido, digamos, utilizar, ¿no? ¿Eso de dónde sale? En base a la experiencia, al uso, a todo eso. No, eso lo hace el contador. Aquí, por ejemplo, tenemos en el 1 activo. En el 1.1 está el activo disponible, pero dentro de ese 1.1 hay el 1.101, que son cajas, ¿no? Y dentro de esas cajas recién están las cuentas que van a manejar dinero. El 1.10101 dice caja bolivianos tienda, el otro dice caja dólares, el otro dice caja Daisy, caja tantos, ¿no? Entonces uno va creando cuentas a nivel de lo que vaya a necesitar. Y eso depende mucho de las empresas. Por ejemplo, una empresa de comercial no va a necesitar ciertas cuentas que va a necesitar una empresa minera, ¿no? Porque no necesita de esas cuentas. Ya, entonces, así es una organización. Ahora, no creo que el material se los subí. Hay varios ejemplos de planes de cuentas. A ver, por ejemplo. Dicen también debe haber plan de cuentas para colegios, donde Ah. Ajá, exacto. O sea, hay planes de cuentas para cualquier tipo de negocio. Eso, por eso, nace más que todo de la experiencia y de que el contador está involucrado, ¿no es cierto?, en el ambiente. Él ya va analizando y va viendo qué cuentas se necesitan usar. Miren, aquí, por ejemplo, esto creo que es de otro país. Lo del plan de cuentas también tiene toda una teoría que son documentos enormes, porque no es simplemente, digamos, tener la estructura. Los que hacen este tipo de cosas, los planes de cuentas, hacen todo un documento en el cual explican cada una de las cuentas que hace y cómo debe ser manejada. Este plan de cuentas, miren, por ejemplo, no sé de qué país es, en general. Hay algunos países donde sí ya tienen un esquema más o menos fijo que todos tienen que seguir. En Bolivia no se da eso. Se da así por rubros. Por ejemplo, bancos, mediante la ASFI o su asociación de bancos, ellos tienen también así un plan de cuentas en el cual les indica más o menos qué cuentas tienen que utilizar, ¿no? Pero hay otros rubros que es libre, por ejemplo, el área comercial, como de este que les mostraba, de esta empresita, miren, bueno, y tiene un montón de cuentas, ¿no? Cuentas de agrupación y cuentas ya de uso. Aquí hay 100, aquí hay otros 100, 240 más o menos su listado, ¿no? De gastos, todo eso. A ver, le estaba mostrando este otro ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí. Igual va creando esa jerarquía, ¿no es cierto? Activo, el 1.1, activo circulante, 1.1.1, efectivo y equivalentes, dice. Y dentro de eso ya está la cuenta, es decir, en la que se va a usar para manejar los montos, que sería esta que han llamado efectivo. Y va explicando cada uno de las jerarquías, por ejemplo, que hace y que se agrupa en esos grupos. Aquí está el listado, por ejemplo, de esto. Se nota, ¿no es cierto?, la estructura.
Activo, dentro de activo tenemos el 1-1, activo circulante. O sea, debe haber un 1-2. Debe estar más, aquí está. Activo 1-2 es activo no circulante, ¿no? Dentro del 1-1, en activo circulante hay 1-1-1, efectivo y equivalentes. 1-1-2, derecho a recibir, así. 1-1-3, así. Y dentro de esos de 100 están las cuentas que van a mover los montos. Inventarios, por ejemplo, inventarios, que es la cuenta donde se maneja más que todo los productos de venta, ¿no? De este plan de cuentas, por ejemplo, podemos ver que maneja un inventario de mercaderías para reventa, que seguramente son compras que hace y después se vende. Tiene un inventario de mercaderías terminadas. Eso significa que debe producir algo y lo mete a ese inventario para de su posterior venta. Tiene un inventario de mercaderías en proceso, ¿ve? Entonces esos son productos que todavía no se han terminado, pero que todavía, que las puedes mantener en inventario hasta terminarlas, ¿no? Cuando se acaben, el monto de esto se va a ir al inventario de mercaderías terminadas. Después tiene de materias primas, ¿no? Que es que almacenan seguramente las materias primas que utilizan en el proceso de elaboración de algún producto, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, va a tener esa su estructura. En este caso, por ejemplo, estas cuentas no le sirve a una empresa comercial que solo se dedica a la venta de repuestos, por ejemplo, como esta empresa. Seguramente en su plan de cuentas no va a tener cuentas así como esa que dice inventario para de venta, inventario de productos terminados. ¿Por qué? Porque no las necesita, ¿no? Su rubro hace que no las necesite. A ver, tenía por aquí otros ejemplitos más. Esta creo que son para las entidades gubernamentales. Que está del Ministerio de Economía y Finanzas, esto es del 2016, creo. Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público. Entonces, esto es lo que dije, digamos, para las alcaldías, para inclusive para las instituciones estatales, me imagino. Entonces, son compendios así grandes, ¿no? Donde explican inclusive qué es cada cosa. Miren, la misma estructura, ¿no? Activo, dentro de activo, activo cociente. Debe haber más abajo, activo no cociente, el 1-2. Está 1-2, activo no cociente. Generalmente del activo esos dos siempre aparecen. El activo cociente y el activo no cociente. Ya después está el pasivo, todo eso. Pero dentro de esos hay varias subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, el activo cociente disponible. Esto igual, casi en la generalidad se aparece el disponible, porque siempre manejamos caja y bancos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les dice qué denominación debe tener numérica. Ahora que se utiliza, por ejemplo, datos los sistemas computacionales, en un sistema computacional es mucho más fácil recordar un número, ¿no es cierto?, que todo el nombre de la cuenta. Entonces, las personas o los contadores que manejan los sistemas, en vez de poner todo el nombre de la cuenta, generalmente ponen el código, ¿no? El número. Por ejemplo, de este sistemita, para hacer una transacción, yo en vez de buscar caja, que podría también buscar, me la sé el número de cuenta, entonces directo escribo el número de cuenta, ¿no? Y así se va armando un asiento, utilizando la cuenta, la estructura de cuentas, ¿no? Algo que no esté dentro de la estructura del plan de cuentas no voy a poder utilizar. Entonces así, esto lo estaba mostrando, ¿no? Miren, igual un listado extenso. Y bueno, como les decía, no es simplemente los que hacen los planes de cuentas, no simplemente le ponen el nombre y ya, sino que hacen todo un compendio de cómo se debe usar. Aquí, por ejemplo, vemos. Lo que yo les he estado explicando, ¿no es cierto?, con las cuentas de cómo funciona su interacción con el debe o el haber, ellos uno por uno desglosan. Nombre de la cuenta, dice, tiene un código, cuál es el objeto de esa cuenta, aquí le dice, y cuándo es que interactúa en el debe y cuándo es que interactúa en el haber, su saldo, qué tipo de saldo es,
¿no? Y si tiene subcuentas, todo eso. ¿No? Interesante, ¿no? Es una forma de hacer la estructura, ¿no? Que lo hacen todas las empresas. Bueno, ¿alguna duda? No, ingeniero. Bueno, ahí como les dije en el material de esta parte, en el Moodle, les he dejado enlaces. De ahí pueden bajar estos planes de cuentas también si desean verlos, ¿no? ¿Ya? Entonces, Ok, Licen, gracias. ya. Entonces, para la tarea del día de hoy, lo que van a hacer es lo mismo que han hecho ayer, o sea, jugarse con la inventiva. Hagan, digamos, si ustedes han creado, ¿no es cierto?, una transacción inicial, después han hecho una permutativa, una segunda permutativa, han tenido que utilizar algunas cuentas, ¿no? Tal vez han debido utilizar caja, no sé si han utilizado algún inmueble o algo. Entonces agarran dos del activo, así como yo he agarrado aquí caja y banco, y me generan estas T's, ¿no? Estas T's con las transacciones que tengan, y se inventan alguna transacción más, y si disminuye al activo, entonces la ponen al haber, ¿no? Y si aumenta, entonces la ponen al debe. ¿Ya? Y al final hacen la suma y sacan el saldo. Y lo mismo con alguna cuenta de pasivo. Me imagino que también han debido crear alguna cuenta de pasivo. Entonces con la cuenta del pasivo también hacen lo mismo, lo similar. Y entonces van a tener esas tres cuentitas, dos de activo y una de pasivo. Y bueno, se pueden inventar también una cuentita más de gasto, así como teníamos en la última transacción, ¿no? Para entender, y se van poniendo así datitos. No importa, la cosa es, hagan mover un poquito su imaginación, digamos, y si tienen alguna duda, no entienden, entonces acusen, ¿no? A la información complementaria que tenemos. En internet también hay un montón de videos si quieren consultar de cómo interactúa el debe y el haber. Ustedes ponen simplemente cuentas contabilidad, digamos, ahí les va a salir un montón de videos en los cuales les va a explicar lo mismo, tal vez con grafiquitos, todo eso. Entonces, el poder ver también eso les va a poder ayudar a entender mejor desde otros puntos de vista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Ingeniero, en este caso la tarea de lo que se ha realizado ayer, de ese mismo vamos a tomar y de ahí mismo vamos a sacar el debe y el haber. Sí, sí. Por eso, así como yo he hecho, ¿no es cierto? Aquí he agarrado de caja, por ejemplo, he agarrado transacción inicial, he dicho, ha aumentado, bueno, es su saldo inicial, le he puesto en el debe, ¿no? Donde corresponde. Después ha habido una disminución de caja, esa disminución le he puesto en el haber, y así, ¿no? Ah, bueno, ingeniero, gracias. Y ahí de todos modos, digamos, como son pocas transacciones nomás, ustedes pueden aumentar algunas transacciones más ahí, decir, digamos, esta transacción aumenta mi caja en tanto. Entonces, como aumenta, que vaya al debe, así, ¿no? Por lo menos que tenga unos 5, 1, 2, 3, 4, 5 transacciones, ¿no? Para que haya cierto movimiento. ¿Ya? Hola. Está bien, Lee. Ya. Ahora, bueno, Está bien, ingeniero. para el examen del día de mañana, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una sesión a las 7, que empieza nuestra clase, ¿no es cierto? Vamos a tener una sesión de, bueno, de dudas o sí, de dudas. No sé si durará 10, 15 o 20 minutos. Y después de esa sesión, les voy a habilitar un cuestionario, ¿ya? Para ver lo de la parte teórica.
Les voy a habilitar un cuestionario en el mismo Moodle. Han dado examen, ¿no es cierto? Ya por el Moodle. Sí, lo que hacíamos era descargar el examen cuando estaba en PDF o en Word, Ya. ahí resolver y subirlo en PDF. Ah, ya. Pero no han hecho así cuestionarios porque Moodle, por ejemplo, uno puede poner una pregunta y puede seleccionar, digamos, respuestas o puede llenar unas respuestas. Esa forma de No. examen. No, Con esa la aplicación no hemos aplicación directo, utilizado. no. Ah, ya, ya. Bueno, a ver, mm, ya, bueno, de todos modos, como vamos a tener una sesión, una de dos, si hago por ahí, digamos, el cuestionario, entonces les explico más o menos cómo es. Ya no es tampoco difícil, es solo entrar a la opción y empezar a responder. Si no, a la antigua usanza les pongo, digamos, un enunciado y ustedes pueden resolver y después lo suben, ¿no? Como hacían antes. Pero ya mañana vamos a ver cómo se pinta la situación. Y además, sí, también les voy a pedir nuevamente que hagan así como el ejercicio que hemos hecho de ayer y como lo que hoy día van a hacer la tarea. Ya, entonces también piensen en que les voy a pedir eso, tal vez no para que lo concluyan ese ratito, ¿no? Pero va a ser parte del examen también. Está bien, ingeniero. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Una consulta, Licen. No sé si, bueno, lamentablemente he tenido muchos problemas con esto, el tema de la señal, desde la primera clase. En la primera clase no ingresé, pero lo que es el día martes, jueves, y el día miércoles, no le he podido, la verdad es que escuchar nada, excepto ahora que recién más bien se ha restaurado la señal. Quería saber si mañana usted se puede pedir permiso para ir a pasar clases en el instituto, porque mi señal es re baja. Yo vivo por zona Villa Victoria y creo que es el viento lo que afecta y no le podía escuchar nada. Ah, ya. ¿Quiere ir al instituto? Sí, eso quería saber si pudiese ir yo porque creo que usted dice no está yendo, ¿no es cierto?, al instituto, entonces eso quería Sí. saber si podía ir, porque como le digo, la señal es re baja y no le he podido entender ni atender nada, no se veía nada en otras palabras. Por eso le Ya. preguntaba, porque se A ver, baja mucho la señal. mañana le confirmo, es que me parece que a las 7 ya nadie se encuentra por el instituto, o hasta no sé qué hora están. Pero mañana Hasta le las 8 confirmaré. están. Hasta las La 8. anterior licenciada a veces nos permitía ir al instituto a veces a dar el examen, porque en mi caso igual no tengo computadora yo, Inge, y entonces a veces tengo que estar yendo a las 7, 6:30 o internet, y a veces el internet solo está hasta las 8, a veces no consigo. Yo he tenido muchas fallas en la otra materia porque no podía, digamos, subir la tarea porque no encontraba un internet, nada de esas cosas para enviar. Por mi Ay, ay, celular a veces no podía hacerlo directo, entonces sí nos daba esa facilidad, ¿no? De ir al instituto a veces a dar el examen o algo, ¿no? Porque a veces yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo computadora ya. y a veces internet Entonces, en conseguir en la noche es un poco difícil, ¿no? Ahora si usted lo ve por el modo de la aplicación, sería bueno, bien, ¿no? Para llenar del celular nomás, porque ese es mi caso de mí igual, similar al de mi compañera. ya. No hay problemas. Si están hasta las 8, entonces me escriben al chat sus nombres. Yo le voy a pasar al ingeniero José. Seguramente a él nomás le pedían, ¿no? O en secretaría. En realidad íbamos con la licenciada, como estaba, ella iba todos los días a dictar clases de allá, Ah, entonces ya, ya. entrábamos tranquilamente. Ya. Por eso, entonces, las personas que tienen esa complicación y que quieren ir, pásenme sus nombres. Yo mañana se los coordino para que puedan estar. Ahora, si no, tal vez yo me dé una vuelta también, pero mejor me pasan sus nombres y yo coordino. ¿Ya? Porfa. No hay problema, Bueno, pero sí van a poder Y ir. ingeniero, una consulta. En este caso, la materia es un poquito más complicado.
y casi por el teléfono no se entiende bien y no sé si hubiese la posibilidad de ir a pasar clases presenciales. No somos muchas. Ya, por eso, pásenme sus nombres, los que tienen esa Licen, complicación. Licen, Y- buenas noches. Lo mismo, sugerencia. Hoy, por ejemplo, no le entendí nada de lo que ha hecho. Como sugerencia de las compañeras, igual, no sé si fuera factible ir a pasar presenciales, Por eso, porque a ver, es un poquito más difícil, y claro, en la computadora usted lo hace y claro, el seguimiento de un lado a otro se va, pero me creerá que yo no le he entendido nada. ya, se va a cortar ahorita la conexión. Nuevamente, pásenme sus nombres y vamos a ver si, cómo hacemos para ir a pasar clase allá. Pues, entonces. Sí, dicen, pero no, bueno, tendríamos que ser responsables, ¿no? Y yo sé que es una materia difícil, pero no creo que sea prudente de que pasemos clases presenciales.